Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para hablarle a ustedes de el programa divino. El programa divino para este tiempo. En el libro del Apocalipsis, el libro que para nuestro tiempo es el libro misterioso que todos desean comprender, dice de la siguiente manera en el capítulo 22 y verso 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en este mismo capítulo 22, el verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel de Jesús con palabras fieles y verdaderas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es necesario que comprendamos que para el fin del siglo, para el fin del tiempo, Dios tiene un programa para llevar a cabo. Y que ese programa que Él tiene para llevar a cabo, en el fin del tiempo es dado a conocer conforme a la promesa divina, conforme a la promesa del Señor Jesucristo, a través de su ángel mensajero que Él envía para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias, a todos los seres humanos, y lo envía con palabras fieles y verdaderas. Son tan fieles estas palabras que no le será añadido nada a lo que el mensajero, el ángel del Señor, traerá de parte del Señor. El ángel no le podrá añadir nada, no le va a añadir nada al mensaje, a la palabra verdadera y fiel que el Señor le da para darle a conocer a todas las iglesias. Él será fiel en su mensaje, dándolo tal y como el Señor Jesucristo se lo da a Él para que lo dé al pueblo. Estas palabras fieles y verdaderas son tan importantes para la raza humana que dice aquí mismo en la lectura que tuvimos: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que guarda estas palabras fieles y verdaderas que el ángel mensajero del Señor Jesucristo trae para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones, para todas las lenguas. Por eso también en el capítulo 1 y verso 3 dice de la siguiente manera, del mismo libro de Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es bienaventurado todo aquel que lee las palabras de la profecía
de este libro que trae el ángel del Señor Jesucristo. Porque estas palabras que Él estará trayendo, este mensaje que Él estará trayendo, será impreso para que todos lo puedan leer. Y estará también grabado en videos y también en cintas magnetofónicas para que lo puedan escuchar también las personas. Y serán bienaventurados todos aquellos que puedan leer y escuchar las palabras de la profecía de este libro y recibirlas de todo corazón, porque son palabras fieles y verdaderas. Por esa causa es que tiene toda persona esta bienaventuranza tan grande. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La única bienaventuranza en guardar alguna palabra, algún mensaje en el tiempo final, es en guardar las palabras de la profecía de este libro apocalíptico, el mensaje apocalíptico que nos trae el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Él estará trayéndonos su mensaje apocalíptico, y así como a Juan en forma simbólica se lo trajo, Él lo traerá al pueblo, mostrándole a las personas el significado de los símbolos apocalípticos. Su mensaje abrirá para la raza humana la mente para que puedan comprender el programa divino para el tiempo final. Su mensaje será tan poderoso y tan fiel y verdadero que abrirá el entendimiento de los seres humanos para comprender lo que Dios estará llevando a cabo en nuestro tiempo. Pues el Señor Jesucristo dijo que para el tiempo final, para el fin del siglo, se llevaría a cabo la cosecha que Él mostró en la parábola del trigo y de la cizaña. Él dijo que el trigo representaba a los hijos del reino, los hijos de Dios, y la cizaña representaba a los hijos del malo, los hijos del diablo. Él dijo, la cizaña la sembró el diablo sembró sus hijos en este planeta Tierra. El trigo, los hijos del reino, los sembró el Hijo del Hombre, los colocó aquí en la tierra el Hijo del Hombre, y en el reino de Dios la cizaña y el trigo también han estado juntos, como dice la parábola. Pero cuando quisieron los obreros arrancar la cizaña para que no estuviera con el trigo, el Señor dijo, no, dejen todo junto hasta el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, porque la gran cosecha del trigo y de la cizaña está señalada para ser llevada a cabo por el ministerio de los ángeles del Señor. Y está señalada la cosecha para el fin del siglo. Es en el fin del siglo donde el Señor Jesucristo envía a sus ángeles, como dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versos 30 y 31. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Eso es el ministerio del Señor enviado a través de su ángel mensajero, con ese doble ministerio angelical para recoger el trigo. Los hijos del reino, con gran voz de trompeta, con el mensaje,
con el testimonio apocalíptico del ángel del Señor Jesucristo, llamando a todos los escogidos. Ese es el mensaje de gran voz de trompeta. Ese es el mensaje de la trompeta final que dijo San Pablo allá a los Corintios cuando dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta, esa gran voz de trompeta que llama a todos los escogidos en este planeta Tierra para así cumplir la parábola de la gran cosecha del trigo. Y la cizaña será quemada en el fuego. El ministerio del tiempo final, el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, apareciendo en esta tierra con palabras fieles y verdaderas, estará mostrando que se ha llegado al tiempo de la cosecha, al tiempo de la siega, al tiempo del llamado de todos los escogidos, con el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, con ese mensaje dando testimonio de estas cosas apocalípticas, dando testimonio del programa divino para el tiempo final, y así llamando a todos los escogidos. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 14 y verso 14: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Es la venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tiene una corona de oro en su cabeza. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, el cual tenía también una hoz aguda en su mano. Ustedes recuerdan que en los tiempos del Antiguo Testamento, para la cosecha del trigo, se utilizaba una hoz. Es el simbolismo apocalíptico para mostrar que se ha llegado al tiempo de la cosecha del trigo, y es necesario que se meta la hoz, la herramienta de cosecha, el mensaje de cosecha, el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, para recoger el trigo, los hijos del reino. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y llega, cosecha, porque la hora de cegar, de cosechar, ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada, fue cosechada. Estamos en el tiempo apocalíptico del capítulo 14 y verso 14 y 15, el tiempo de la cosecha del trigo, el tiempo de recoger a todos los hijos de Dios en todo lugar donde ellos se encuentran. Por eso Jesús dijo que todo se tenía que dejar quieto hasta el tiempo de la siega, de la cosecha. El ángel mensajero del Señor Jesucristo es el que lleva a cabo la gran cosecha.
Por eso Él dijo: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y llamarán, recogerán a todos los escogidos. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esa gran voz de trompeta es la misma hoz aguda que se mete en la tierra para cegar, recoger el trigo. Es la trompeta final, el mensaje final de parte del Señor Jesucristo para recoger a todos los escogidos. Es el recogimiento de los escogidos. No es tiempo para discusiones religiosas, sino para recoger el trigo con el mensaje final de parte del Señor Jesucristo, enviado por su ángel mensajero en el tiempo final. Es el tiempo de la revelación de Jesucristo, enviada por medio de su ángel para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estamos en ese tiempo. Estamos en el tiempo en que debemos conocer las cosas que deben acontecer en este tiempo. Y solamente hay una forma para conocer las cosas que tienen que acontecer en nuestro tiempo. Solamente a través del mensaje del ángel del Señor Jesucristo, solamente a través de la revelación de Jesucristo enviada a través de su ángel mensajero, es que podemos conocer las cosas que tienen que acontecer pronto en nuestro tiempo. Una de esas cosas, la cosecha, el recogimiento de los escogidos. ¿Con qué? Con el mensaje final de gran voz de trompeta, simbolizado en el libro del Apocalipsis, con la hoz aguda que se mete en la tierra para cosechar el trigo, los escogidos, y colocarlos en el reino de Dios. Por eso dijo el Señor: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, porque las iglesias no están dando testimonio de estas cosas a la gente, no están dándole testimonio de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellas no son enviadas para dar testimonio de la revelación de Jesucristo, la revelación apocalíptica para el tiempo final, para cosechar el trigo en el tiempo final, en el tiempo de la cosecha. Es el ángel del Señor Jesucristo, enviado por el mismo Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, el doble ministerio de los dos olivos. Por eso le llama al ministerio del ángel del Señor Jesucristo, le llama sus ángeles, porque es un ministerio doble, que estará colocado en el mensajero final, en el profeta final que enviará el Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas, el cual vendrá con palabras fieles y verdaderas para toda la raza humana. Y para colocar bien firmemente el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, lo que es el mensaje del Señor Jesucristo, el único que estará con un mensaje de Dios en esta tierra para llevar a cabo la gran cosecha, el único que tendrá un mensaje que será fiel y verdadero en esta tierra, traído de parte del Señor Jesucristo para toda la raza humana a través de su ángel mensajero, será el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Él será el único que tendrá palabras fieles y verdaderas
verdaderas para la raza humana. ¿Qué tendrán las religiones entonces en el tiempo final para la raza humana? Lo mismo que tenían en el tiempo de Noé y lo mismo que tenían en el tiempo de Jesús. ¿Qué tenían? En el tiempo de Noé, cuando Noé vino con palabras fieles y verdaderas, diciéndole a la raza humana el juicio del diluvio que vendría sobre la tierra, lo cual no le gustó a aquella generación, porque pensaban: nosotros que hemos trabajado tanto para levantar esta generación tan adelantada científicamente, tan adelantada socialmente, tan adelantada culturalmente, tan adelantada políticamente y económicamente, y que venga ahora un hombre diciéndonos que Dios va a destruir esta generación, que todo lo que tenemos va a ser destruido. Eso no lo podemos recibir. ¿Por qué? Porque ellos no querían que aquella generación fuera destruida con todo lo que tenía. Pero a Dios no le importa cuánto la raza humana, cuánto una generación haya trabajado para levantar esta generación al nivel más alto en la cultura, la economía, la política y todos los demás sentidos. No importa a qué nivel esté, no importa cuánto haya luchado esa generación, si le llega el tiempo del juicio divino, viene el juicio divino, aunque hayan trabajado y tengan las mejores religiones para ese tiempo. Así fue en el tiempo de Noé. Noé, siendo un profeta, pudo ver lo que venía, escuchó la palabra de Dios y la dio a conocer a la raza humana. Pero la raza humana no estaba interesada en palabras fieles y verdaderas para aquella generación, sino que se conformaban con solamente tener una religión y decir: yo pertenezco a tal religión. El otro podía decir: y yo pertenezco a esta otra religión. Y todas las religiones llevan a Dios. Así es que no necesitamos un profeta con un mensaje, y menos con esa clase de mensaje, diciéndole a la gente que esta generación va a ser destruida con un diluvio. Pero no es que desee la gente, no es que desea una generación, porque Dios no está ni llamado ni obligado a complacerle el gusto a una generación o a una nación o a una persona. Dios ya tiene un programa y Dios solamente obra de acuerdo a su programa, le guste a la raza humana o no le guste. ¿Y qué diremos? ¿Nos pondremos a altercar con Dios? ¿Le dirá el vaso al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿Le dirá la raza humana a Dios: ¿y por qué tú vas a destruir la raza humana cuando nosotros hemos trabajado tanto para llegar a este nivel tan alto que tenemos? Eso no tiene ningún valor delante de Dios, aunque lo griten ante la presencia de Dios. Dios tiene un programa y Él siempre sigue adelante con su programa, y el que quiera seguir a Dios no podrá seguirlo a base de su forma de pensar política o de su forma de pensar religiosa. No será a base de lo que la religión a la cual usted pertenezca diga, sino que será a base del programa que Dios tenga para el tiempo que usted vive. Y si no, fuera de eso usted no puede seguir a Dios. Usted puede ser un religioso, usted puede decir que ama a Dios, usted puede orar a Dios, usted puede cantar a Dios,
usted puede hacer todas esas cosas y todavía encontrarse que no está siguiendo a Dios. Eso le pasó a la generación del tiempo de Noé. Dice Jesús que para el tiempo final será, para el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, dice, será como en los días de Noé y como en los días de Lot. En los días de Noé comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Pero ¿quiénes eran esos todos? Eran muy religiosos, porque todas las generaciones han tenido sus religiones, creían en Dios, pero es como dicen muchas veces las personas, a su manera. O algunos, por defenderse, dicen, yo creo en Dios en la manera que me enseña mi religión, la iglesia donde yo voy. Pero eso no le garantiza a la persona que esté siguiendo a Dios en el programa que Dios tiene para ese tiempo. En el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio y se los llevó a todos y no conocieron hasta que eso aconteció, el único que se encontró siguiendo a Dios conforme al programa que Dios tenía para ese tiempo fue Noé con su familia. Y parecía una locura, parecía alguna religión rara que había surgido construyendo un arca porque venía un diluvio e iba a destruir a la raza humana, y en ese tiempo ni llovía, y Noé anunciando que venía un aguacero que iba a inundar la tierra y se iba a ahogar todo el mundo. Pero Dios así lo dijo. Dios sabía de dónde iba a traer las aguas que iban a inundar esta tierra. Ahora usted puede ver que no es asunto de religión, es asunto de seguir a Dios en el programa que Él tiene para el tiempo en que uno vive. Veamos en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, el pueblo hebreo tenía el judaísmo. Y el judaísmo tenía 2 o 3 líneas de pensamiento. Tenía a los fariseos y tenía a los saduceos. Tenía allí los doctores de la ley, los que decían, aquí dice la Escritura esto, y esto quiere decir esto otro. O sea, su significado es esto. Los doctores, los intérpretes de la ley. Vino Juan el Bautista, conforme a lo que estaba escrito. Cuando apareció, Jesús dijo, vino Juan el Bautista, que ni como comían los demás seres humanos, con las langostas que se comían la vegetación, esas langostas, o saltamontes como le dicen, y miel silvestre. No tenía ni dinero para comprar su desayuno, su almuerzo y su cena. Pero Dios hizo provisión para él. Y tomaba agua donde encontraba agua para tomar. Y en los días de su ministerio, cuando estaba allí en el Jordán, pues se bañaba en el Jordán también. Cuando terminaba de bautizar, ya salía, ya bañadito. Esa era la vida de este profeta tan grande que había sido anunciado en la Escritura. Cuando dijo el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero. Decía la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Y el profeta Malaquías dijo, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará el camino. Y luego decía, y vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto. Pero cuando apareció
era un hombre muy sencillo, un hombre del desierto, un leñador. Por eso los términos con los cuales él traía su mensaje eran sencillos. No eran términos de un teólogo, de un doctor en divinidad. No eran términos de un rabino, sino que eran términos de un leñador. Por eso decía el hacha, porque era lo que él conocía. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y cualquiera que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Pero, ¿qué significaba todo esto? Encontramos que los grandes religiosos de aquel tiempo no recibieron su mensaje, pero vinieron publicanos y rameras, recibieron su mensaje y se bautizaban. Por eso Jesús en una ocasión le preguntó a los religiosos de aquel tiempo, allá cuando él echó fuera a los mercaderes del templo, cuando le preguntan: ¿con qué autoridad tú haces esto? Él les dice: yo les voy a decir con qué autoridad yo hago esto, pero primero ustedes me van a decir una cosa. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos decían: si decimos del cielo, nos va a preguntar: ¿y por qué ustedes no se bautizaron? Si decimos de los hombres, entonces el pueblo que cree que Juan el Bautista era profeta nos puede apedrear. Entonces dijeron: aquí lo mejor es decir que no sabemos. Bueno, no sabemos. Entonces Jesús le dice: y yo tampoco les voy a decir con qué autoridad yo hago esto entonces. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban creyendo el mensaje de Juan? Que parecía un mensaje loco, pero lo loco de Dios es más sabio que los sabios de este mundo. Así era el programa de Dios para ese tiempo. Y Jesús de Nazaret, cuando vino al área del Jordán y vio a Juan predicar y luego bautizar a la gente, Jesús de Nazaret mismo vino donde Juan, entró al agua para ser bautizado como todas las demás personas. Y Juan, cuando lo ve y se da cuenta que ese Jesús de Nazaret es el Mesías, al cual él le está preparando el camino, del cual él dice: detrás de mí, después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando lo ve que quiere ser bautizado también, dice: yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. No, porque el mayor no puede ser bautizado del menor. Así es que Juan estaba esperando que Jesús lo bautizara a él, y Jesús le dice: no, bautízame tú a mí, porque nos conviene cumplir toda justicia. El cordero tenía que ser bautizado, tenía que ser lavado en las aguas, para luego más adelante, 3 años y medio después, ser ofrecido como el sacrificio pascual, como el sacrificio por el pueblo. Ahora Jesús, un hombre sencillo, un carpintero, criado en un taller de carpintería, pues José, el que para algunas personas era el padre de Jesús, del cual sabemos que no era padre de Jesús, porque el padre de Jesús es Dios, era carpintero. Este Jesús de Nazaret, al salir del agua, había Juan visto que el Espíritu de Dios, en forma de paloma,
había descendido sobre él. Y Dios le había dicho a Juan que sobre el cual él viera al Espíritu de Dios en forma de paloma descender sobre él, ese era el Mesías, ese era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y cuando vio el Espíritu de Dios sobre él, dijo: aquí está el hombre del cual yo estaba hablando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era, según aparecía para las personas de aquel tiempo, el primo de Juan el Bautista. Ahora, vean ustedes, Juan el Bautista recibió a Jesús. Pero cuando Jesús nació, el sumo pontífice, aún con todo el conocimiento religioso que tenía, y todos los líderes religiosos de Israel, aún con todo el conocimiento religioso que tenían, de lo que Dios decía en su palabra, de la promesa que había hecho para aquel tiempo, no fueron a Belén de Judea para recibir al Mesías en su nacimiento. Y cuando después ya llega a la edad para llevar a cabo su ministerio, aparece Jesús predicando. ¿Y quiénes eran las personas que le seguían? Personas sencillas, personas humildes. Él la había leído. Y a los pobres es predicado el Evangelio. El sumo pontífice no creyó en Jesús, ni tampoco creyó en Juan el Bautista. Pero Jesús creyó en Juan el Bautista, porque fue bautizado por Juan el Bautista. Si no, no se dejaba bautizar de Juan. Y luego más adelante, en una ocasión, cuando los discípulos le dicen a Jesús, pero no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, como había aparecido Jesús y se predicaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, porque los discípulos lo estaban predicando cuando fueron enviados. Entonces después vienen y dicen: aquí tenemos un problemita. Es que los escribas dicen que Elías tiene que venir primero para restaurar todas las cosas. O sea, ellos tuvieron problemas con los escribas cuando presentaban a Jesús como el Mesías, porque les faltaba presentar a Elías primero. Y Jesús entonces le dice a ellos: Elías ya vino e hicieron de él todo lo que quisieron. Lo rechazaron, hablaron de él y luego lo decapitaron. Si ustedes le quieren recibir, porque no era el tiempo en ese momento ya para recibir al precursor, porque ya el precursor estaba, al que tenían que recibir era al Mesías, a Cristo, porque ya estaba en la escena y ya Juan había terminado su labor. Pero si ustedes le quieren recibir, él es Juan, él es aquel Elías el cual tenía que venir primero. Él es aquel Elías, e hicieron de él todo lo que quisieron. Ahora vean ustedes la situación en aquel tiempo. Vino Juan el Bautista con un mensaje verdadero y fiel de parte de Dios, y no creyeron en él. Creyeron los publicanos y las rameras. Vino Jesús con palabras de vida eterna, como dijo Pedro: solamente tú tienes palabras de vida eterna. El sumo sacerdote y los ministros de aquel tiempo solamente tenían la letra, solamente podían leerle a la gente: aquí dice la Escritura, pero nunca podían decirle: aquí dice que Dios enviará
un precursor que le preparará el camino al Mesías, y ese precursor es Juan el Bautista. Así no predicaban en las sinagogas ni el sumo pontífice ni los rabinos de aquel tiempo. Ellos todo lo estaban poniendo para el futuro y en la forma en que ellos lo interpretaban, y Dios lo había colocado en el presente de aquel tiempo en que ellos vivían, y Dios había interpretado esas escrituras proféticas mesiánicas cumpliendo lo que Él prometió, y las religiones nada sabían. Las religiones nada enseñaban acerca del cumplimiento de las promesas de Dios para ese tiempo. Jesús, el Mesías, era llamado por las religiones de su tiempo samaritano, endemoniado. En una ocasión le dijeron: ahora sabemos que tienes demonios. Jesús le dijo: yo no tengo demonios. En otra ocasión dijeron: tú por el dedo de Beelzebú es que echa fuera a los demonios. O sea, que Beelzebú, el príncipe de los demonios, estaba encarnado en Jesús, haciendo esos milagros. Pero no era así. Isaías dijo que no era así. Isaías dijo que sería el príncipe de paz, aunque decían las religiones que era el príncipe de los demonios. Y Jesús dijo: vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y ustedes dijeron: demonios tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ahora dicen que es un hombre comelón y bebedor de vino. Las religiones no hay cómo entenderlas. Jesús le está diciendo a ustedes: no hay cómo entenderlo. Vino Juan, que no comía y bebía como los demás seres humanos, y decían que era un hombre endemoniado, lleno de demonios. Y ahora vengo yo, que como y bebo. Vengo yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo. Y ahora, porque como y bebo, me invitan a una fiesta por acá, me invitan a otra fiesta por acá, o a unas bodas como la de Caná. Y como se sirve vino, y en todas las fiestas del pueblo hebreo, en las comidas también hay vino, hay bebida, pues como y bebo de lo que me ponen delante de mí. Y ahora dicen que soy comelón y bebedor de vino. Las religiones de su tiempo pensaban que el asunto de Dios, o un mensajero de Dios, o el Mesías, el Cristo, tenía que ser una persona que ni fuera a una fiestecita, ni se tomara las copitas de vino que le daban. Y yo creo que las copitas de vino de allá eran más grandes que las de acá, porque en vez de usar agua para acompañar la comida, lo que se usaba era vino. Y Jesús pues iba a todas esas fiestas, le invitaban a él y a los discípulos, y vivía una vida normal, compartiendo con los seres humanos, viviendo como los seres humanos. Se hizo hombre, y si se hizo hombre, pues tiene que vivir aquí en la tierra compartiendo con los seres humanos. Y entonces lo criticaban porque iba a esas fiestas, y pensaban que no debía ni podía ir a una fiesta, a una cena, a una fiesta que le invitaran los samaritanos, o le invitaran los publicanos, porque eran vistos por los grandes líderes religiosos de la religión hebrea como personas de una categoría, de un nivel muy bajo, social y moral y religioso. Y los grandes líderes religiosos no se juntaban con esa clase de gente.
y le dicen así a Jesús. Y Jesús les dice, bueno, porque ellos pensaban que ellos eran los santos, más santos que el mismo Señor Jesucristo. Jesús les dice, bueno, ustedes piensan así, les voy a decir una cosa, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Por eso Jesús compartía con esas personas, porque ellos necesitaban a Jesús y a su mensaje para recibir las bendiciones de Dios para su tiempo. Pero los grandes líderes religiosos con sus religiones se conformaban con tener una religión y decir, nosotros tenemos y somos la religión principal del pueblo hebreo y estamos muy bien y no tenemos necesidad de un profeta y menos como Jesús. Pero el más grande de todos los profetas que había visitado al pueblo hebreo era Jesús de Nazaret. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así fueron las cosas en el tiempo de Jesús. Las religiones de su tiempo nada pudieron hacer para llevar a la gente al Señor Jesucristo, aunque decían y siempre han dicho las religiones que todas las religiones llevan a Dios. Pero descubrimos a través de la historia bíblica que no es así, que cuando se cumple la promesa divina para el tiempo asignado por Dios, hay una lucha, porque un mensajero y un mensaje no está limitado a una religión o secta religiosa, sino que viene para todos los seres humanos, sin importar en qué religión o secta religiosa estén las personas. Es un mensaje para todas las iglesias, para todas las religiones, para todos los seres humanos. Y cuando se llega ese tiempo, entonces es que las religiones dicen, no, pero ya nosotros tenemos la Biblia, ya nosotros tenemos nuestro mensaje. Pero no es asunto de decir tenemos nuestro mensaje, es asunto de recibir, no el mensaje que ellos tienen, sino el mensaje que Dios les envía para ese tiempo, porque lo necesitan. Por eso Jesús le dijo en aquel tiempo, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Comenzando desde el sumo sacerdote hacia abajo. Ahora, no estamos para discutir con ninguna persona, con ninguna religión, con nadie. Estamos para traer el mensaje de parte del Señor Jesucristo para todas las iglesias, para todos los seres humanos, para todas las naciones. Un mensaje señalado en la Escritura que antecede a la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Un mensaje que con gran voz de trompeta llama a todos los escogidos. El único mensaje que necesitan recibir los seres humanos para poder ser transformados los que están vivos y resucitar los que han muerto en el pasado. Esto es lo que el Señor Jesucristo ha prometido para el fin del tiempo. Esto es entonces lo que necesitamos todos nosotros. Por eso, las palabras fieles y verdaderas del ángel del Señor Jesucristo, el último profeta mensajero que él envía, con ese doble ministerio de los ángeles del Señor, con ese doble ministerio de Moisés y Elías, ese mensaje de palabras fieles y verdaderas son las que al recibirla cada persona viene a ser bienaventurada esa persona. Bienaventurado el que lee y el que oye
las palabras de esta profecía que trae el ángel del Señor Jesucristo. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, porque son palabras fieles y verdaderas. Los escogidos tendrán esa bienaventuranza, porque con esas palabras fieles y verdaderas que son el mensaje de gran voz de trompeta, son llamados los escogidos. Ellos reciben ese mensaje, esas palabras fieles y verdaderas, ese mensaje apocalíptico, y vienen a ser bienaventurados. Y Jesús dijo a los que vieron el mensaje y al mensajero, a Jesús en su primera venida, le dijo a ellos: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos de los profetas y de los santos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Así también es para los que oyen, y los que leen, y los que ven las palabras de la profecía de este libro en el tiempo final. Porque están oyendo la gran voz de trompeta que los llama y los recoge, y estarán viendo el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, para luego resucitar los muertos en Cristo y ser transformados los vivos que han recibido, que han oído y recibido las palabras fieles y verdaderas del ángel del Señor Jesucristo. Y yo les digo a todos ustedes en este tiempo, no necesitamos muchos predicadores o muchos mensajeros. No se necesitan muchas personas predicando, sino que lo que necesitamos es el ángel de Jesucristo con palabras fieles y verdaderas para todos nosotros. Y eso es entonces lo que nosotros deseamos. No deseamos otra cosa. No deseamos decir que somos muy religiosos, porque eso no es lo que cuenta delante de Dios. Hay muchísimas religiones, del cristianismo, también el judaísmo, también de los maometanos, también de Budas, y un sinnúmero más de religiones y sectas religiosas. No necesitamos más religiones y sectas religiosas. Lo que necesitamos es el ángel del Señor Jesucristo con las palabras fieles y verdaderas para nosotros recibirlas y así ser preparados para la transformación de nuestros cuerpos, para así poder decir: yo sirvo a Dios, yo creo en Dios, yo estoy en su programa y yo sigo a Dios en el tiempo en que vivo, en el programa que Él está llevando a cabo, en el tiempo en que me ha tocado vivir. Esa es la única forma para nosotros poder seguir al Señor Jesucristo en nuestro tiempo. Esa es la única forma en que nosotros podemos escuchar la voz del Señor Jesucristo, el mensaje del Señor Jesucristo para el tiempo final. No hay otra forma. Si hubiera otra forma,
el Señor Jesucristo la hubiera establecido en su palabra, pero Él la que estableció fue una sola forma, que solamente podemos recibir en el tiempo final, en el tiempo de la cosecha, palabras fieles y verdaderas a través de su ángel mensajero. Y esas palabras fieles y verdaderas son las que nosotros queremos, porque son palabras de vida eterna. El Espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye diga: ven. Y el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Tome de esas palabras de vida eterna, esas palabras fieles y verdaderas, que es el agua de vida eterna, para que viva por toda la eternidad. El ángel del Señor Jesucristo, con palabras fieles y verdaderas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buenas noches y será hasta una próxima ocasión. Si no nos vemos más aquí en la tierra, en estos cuerpos terrenales, nos veremos en los cuerpos glorificados, viviendo por toda la eternidad. Dios les bendiga, Dios les guarde, y dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín.